del profeta Isaías, capítulo 8 y versículo 20. La ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Tomen, hermanos, sus asientos. Aleluya. Y pues vamos a estar, hermanos, considerando, ¿verdad?, que tenemos que hablar y creer conforme a las escrituras que tenemos. Amén, hermanos. Y bueno, quiero titularle a este tema: cuidado con los judaizantes. Cuidado con los judaizantes. Hermanos, nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Y por lo tanto, hermanos, pues tenemos que creer conforme al Evangelio, ¿verdad?, que nos ha dejado, ¿verdad? Como dijera el apóstol Pablo a los Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 2, 14, gloria a Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2 y versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, ¿de qué? Del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar, hermanos, es aceptar, ¿verdad?, todos los preceptos del judaísmo, todas las enseñanzas del judaísmo. En la Biblia habla, ¿verdad?, que el día del Pentecostés había prosélitos al judaísmo, es decir, simpatizantes del judaísmo, y los apóstoles eran judíos también, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, pues cuando se abrió la puerta para predicar el Evangelio a los gentiles, no era la misma enseñanza que tenían los judíos la que teníamos que seguir los gentiles. Amén. Era otra enseñanza, pero pues ellos solo conocían las enseñanzas que eran para ellos y querían obligar, establecían que también, ¿verdad?, cualquiera que quisiera creer en el Señor tenía que aceptar sus normas, sus estatutos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que, por ejemplo, un judío le estaba prohibido tener amistad con un gentil. Le estaba prohibido, no debía acercarse, y por ende tampoco tenía que hablarle de la palabra de Dios a un gentil. Cristo les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. ¿Por qué en ciudades de samaritanos no quería que entraran? Porque también eran gentiles. Antes sí eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y sin embargo, el Señor ya posteriormente, no en esta ocasión, posteriormente el Señor le mostró a Pedro que ya eso se había acabado, cuando le mostró aquel gran lienzo que era bajado del cielo a la tierra con muchas especies de animales, y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Para los judíos, hermanos, había animales que no debían de comer, que eran considerados inmundos, ¿verdad? Y dijo Pedro: no, Señor, yo nunca he comido cosa común o inmunda. Y el Señor ahí le enseñó
tú no llames inmundo lo que Dios limpió. Y enseguida tocaron la puerta de su casa y entonces el Espíritu le dice a él: baja, porque hay unos hombres que te buscan. Eran gentiles, por eso Dios lo estaba preparando, ¿verdad? Porque eran gentiles y él por supuesto que no los iba a recibir porque era judío. Ahorita hay un grupo de gentes, o algunos grupos de gentes, ¿verdad?, que se han ido judaizando, que no se mezclan con los gentiles, ni comen como nosotros, entonces, porque ellos se han judaizado. Ahora, el apóstol Pablo miró que cuando no había más gente judía, más hermanos judíos, Pedro, ¿verdad?, pues comía, convivía con los gentiles, pero cuando venían judíos, él se hacía como que no los veía, como que no los conocía, les andaba sacando la vuelta. Fue cuando Pablo le dijo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, muchos de los que se están judaizando, en primer lugar, ellos no son judíos, por eso se están judaizando. En segundo lugar, no están observando las leyes completamente del judaísmo. Observan las que ellos quieren y las que no las violan. Un judío, por ejemplo, en día de reposo, que es el día sábado, ¿verdad?, que se dice Sabach, que significa día de descanso o cesación. No quiere decir sábado. Sabach quiere decir día de descanso. Y el nombre sábado es un nombre pagano que viene de Saturno. Nada más que, pues, ese sábado que nosotros tenemos en nuestro calendario gregoriano, ¿verdad?, que le pusieron del nombre, ¿verdad?, que proviene de Saturno, pues es, ¿verdad?, un día séptimo. Es el séptimo día de la semana. El primer día es el domingo. Si usted ve en un calendario, siempre el primer día será el domingo y el séptimo será el sábado. Pero a los judíos se les enseñó que tenían ellos un día para descansar de todas sus obras, y ese nombre se llama Sabach. Y Sabach no quiere decir sábado, quiere decir día de cesación, día de descanso. Entonces, pero ese día de descanso era de descanso. Las mujeres pues no tenían que trabajar haciendo comida, no tenían ese día que encender fuego. El día viernes o el día sexto ellos tenían que preparar todo, y el día sábado ya no calentaban la comida porque estaba prohibido encender fuego. Ahora no, los que observan esos días viajan, ¿verdad?, a distancias largas, cuando a ellos se les permitía solo caminar 1 milla, nada más. Después de esa milla, si caminaban un paso más, ya estaban violando el mandamiento. Y esto no, yo he conocido algunos que venían desde Tijuana aquí a doctrinar el día sábado. Entonces, ¿dónde dejaban esa ley? Ellos encendían fuego. O sea, observan las cosas a su gusto y no como dice la palabra de Dios. Entonces, vemos pues, entonces, que los que ahora se están judaizando han hecho, ¿verdad?, un judaísmo más cómodo, más barato. Y ahora, no obstante que para ellos eran esas leyes, nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, a donde nosotros no se nos enseña a hacerlo. Si alguien llega con usted y dice: ¿usted guarda los mandamientos? Sí. A ver, ¿guarda el sábado? No. Entonces, ¿cómo guarda los mandamientos? Entonces, digan: ni tú lo guardas así, ni tú lo guardas. Segundo lugar, la Biblia dice: en esto se resume la ley y los profetas. Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus fuerzas, con todo tu entendimiento. En esto se resume: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, lo que era para los judíos no es para nosotros. Nosotros estamos viviendo conforme al evangelio que predicó el apóstol Pablo a los gentiles. Por eso él está diciendo, ¿verdad? Habla aquí Pablo del evangelio, conforme a la verdad del evangelio. Más adelante Pablo menciona en otros pasajes, dice mi evangelio. ¿Por qué dice mi evangelio? Porque él lo predicó. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. Entonces a Pedro se le reprendió porque andaba queriendo judaizar cuando él mismo no vivía como judío. Y así hay muchos ahora. Claro, eso hizo Pedro antes, pero ya después Pedro tuvo que componerse porque dijo que su condición, ¿verdad?, era digna de condenar, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pablo dice, nosotros judíos, o sea, Pablo sí era judío, de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. El judío no cree en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ven? Entonces aquí estamos viendo esto, hermanos, estos están con, ¿verdad?, están como los sacerdotes. Ahorita hay muchos, ¿verdad?, que se están judaizando, que pretenden, ¿verdad?, andar como judíos, y hacen como los sacerdotes católicos, ¿verdad?, cuando pues ya casi yo creo no se usa eso, solo en algunos casos especiales porque cuesta más. Cuando hacían sus misas, ¿verdad?, para los pobres indios incultos, ¿verdad?, como, ¿verdad?, también para los que eran más cultos pero que no estudiaban el latín, aunque fueran ricos, aunque fueran educados, todavía hasta la fecha el latín es una lengua muerta. Entonces daban las misas en latín, ¿verdad? Y pues ¿qué iban a entender las gentes con esas misas? Entonces, ¿qué decían? No, es que ellos están muy preparados. Ese era el propósito de dar las misas en latín, para que no entendieran nada y que se consideraran los demás muy inferiores a ellos, porque no les entendían. Así que hay quienes ahora, ¿verdad?, hacen lo mismo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 14, 11, vamos ahí, 1 Corintios 14, 11, y dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero. Fíjese bien, ¿estamos viendo ahí? Seré como un extranjero para el que habla. En la versión antigua dice, seré como un bárbaro para el que habla, y el que habla será como un bárbaro o extranjero para mí. O sea, ¿de qué sirve que alguien, ¿verdad?, me hable a mí en un idioma que yo no le entiendo? ¿Para qué me habla? Si de todas maneras no le estoy entendiendo. Si él pretende decirme algo, hacerse entender, tiene que hablar en el idioma que yo hablo. Amén. Entonces, ahorita, ¿verdad?, eso se está dando mucho para sentirse o impresionar cuando usan por ahí algunos términos hebreos, vocablos hebreos, y los usan. No es malo que veamos, consultemos, hermanos, para escudriñar, pero el hecho de que uno se los aprenda
no quiere decir que uno los tiene que estar manejando ante quienes no los conocen. Eso es ser un bárbaro, un escita o un extranjero, porque no nos entienden. Pero estas personas lo están haciendo, hermanos, con un propósito de sentirse superiores. Mire, vamos allá a Colosenses capítulo 2:18. Colosenses 2:18. Y dice, estamos Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, o sea, presumiendo ser humildes y dando culto a los ángeles, entremetiéndose, ¿verdad que eso no es bueno? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, ¿qué? Hinchados por su propia mente carnal. Cuando una persona lo hace con el objeto de presumir, es un carnal, está hinchado, ¿verdad? Muchos se hinchan, ¿verdad? Hablando figuradamente, se hinchan en importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están haciendo algo para impresionar, para que digan, ¿verdad? Pues, qué hombre tan culto, tan preparado, tan estudiado, que, pues bueno, así que para los que, ¿verdad? Hermanos, escuchan, ¿verdad? Se impresionen, ¿verdad? Para que digan, oh, qué profundidad de conocimiento tiene este, ¿verdad? Miren, ni siquiera le entendemos. Nos habla en hebreo y en griego, cuando su lengua es la castilla, el castellano, y con esto, ¿verdad?, tratan de impresionar. O sea, están hinchados, envanecidos, orgullosos. Ahora, no dudo que hay quienes pueden estudiar y conocer el idioma hebreo, pero no es, si es un mexicano, aunque lo aprenda, no es su idioma. Es como si alguien aprende inglés. Un mexicano puede aprender inglés y manejarlo bien, pero su idioma es el castellano. No digo que el español, porque es un poquito diferente el español al castellano. Nosotros muy poco utilizamos el español, ¿verdad? En la Biblia que tenemos está en español, ¿verdad? Pero nosotros regularmente no usamos eso, no decimos para que andéis, para que hagáis, para que vengáis y os convirtáis. No usamos esa manera de hablar que es el español. Nosotros es para que vengas, para que hagas, para que, ¿verdad?, procedas. O sea, hablamos en castellano. ¿Amén? Entonces, nuestro idioma es el castellano. Amén. Entonces, si alguien conoce y domina otro idioma y va a estar hablando con alguien, vamos a suponer que alguien aprendió el inglés y a veces ni lo aprende, pero y hasta le cambian el acento. ¿Cómo se dice? Y ahí está buscando, como que se les olvidó el castellano, ¿verdad? Y bueno, así algunos, ¿verdad?, tratan de impresionar, ¿verdad?, porque manejan otro idioma. Oye, pero si su idioma no es aquel, es de donde ellos nacieron, es lo primero que conocieron. Si hasta ahora de viejos, por ahí ya aprendieron un poco de eso, bueno, qué bueno que aprendan, pero no para hincharse, no para andar, porque si alguien me está hablando a mí en un idioma que yo no domino, ¿para qué me habla? Solo para presumir, eso es su mente carnal, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, cómo por ahí estuve viendo, ¿verdad?, en el internet, como un hermano que, pues él dice,
¿verdad? Hasta ahora que descubrió que él es judío, pero no sabía. Y supuestamente él aprendió el hebreo con un judío y le está hablando a alguien, ¿verdad? Que por la conversación nos damos cuenta que al que le está hablando no es judío, porque lo está exhortando a hacer cosas, ¿verdad? De acuerdo al judaísmo. Y ahí, pues estuve viendo algunas terminologías, hermanos, hebraicas, como Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Trebaot, que quiere decir Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero él estaba hablando a alguien mexicano que, entiendo por su lenguaje, no era su idioma. Y bueno, por ejemplo, mencionaba la frase Seba, que significa ejército, ¿verdad? Y al agregar un sufijo, ¿verdad?, del plural femenino od a la expresión Seba, Sebajot, ¿verdad? Pues tenemos que quiere decir de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, ahí él estaba usando estos términos. Otro decía, bueno, este es más conocido de la mayoría, Adonai Sebaot, que quiere decir el Señor de los ejércitos. Pero él le escribía parte en español y parte en hebreo. Parte en español, dije, bueno, o es mexicano o no. ¿Por qué está con una cosa y con otra? Si no es mexicano, ¿para qué habla castellano? ¿Verdad? Y si es mexicano, ¿para qué habla hebreo? Entonces, como Rahim, que significa misericordia, y Israel, bueno, se le parece mucho, que quiere decir Israel, Keilot, iglesias, Ahim, hermanos, Tanakh, que se refiere, ¿verdad?, a la Biblia de los hebreos, ¿verdad?, que incluye la Torá, ¿verdad? O sea, el Pentateuco, los 5 libros, ¿verdad?, del Pentateuco es la Torá. Pero Tanakh se refiere a todo el Antiguo Testamento, que viene siendo la Biblia de los judíos. Ellos no usan el Nuevo Testamento. Y bueno, así Yeshua, Shalom, que quiere decir la paz, ¿verdad?, la paz de Jesús. Ham Israel, el pueblo de Israel vive. Roé, que es pastor, o como tú le llames, le decía en el, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo, dile a tu pastor, no, dile a tu roé, o como tú le llames? O sea, usando puros términos hebreos. Rosh, que quiere decir cabeza de año, ¿verdad? Y bueno, así, hermanos, estuvimos viendo, ¿verdad? Y bueno, esto, pues para mí no hay otra cosa más que es una presunción. O hablas castellano o hablas hebreo. Pero si metes unas palabras en castellano y otras en hebreo y otras en castellano, y ahí están, entonces esto es una presunción. Cualquiera que por ahí, ¿verdad?, esté usando términos, hermanos, vocablos en hebreo, no con el fin de enseñar, de explicar algún término en castellano, su significado, sino solo como para estar, como para que diga el otro, oh, ¿cómo sabe verdad? Pues, hermanos, no es otra cosa más que un carnal. Eso dice la Biblia. Y vanamente hinchados, ¿verdad?, con una mente carnal. Así que, hermanos, pero el propósito es judaizar para prender a algunos hermanos. No, es que nuestro pastor no nos ha hablado de esto. Nos trae cosas, como decían, ¿verdad?, aquellos que Pablo les habló cosas nuevas. Debe de ser más importante. Debe ser esta la verdad. Y claro que entre ellas irlos metiendo, hermanos, al judaísmo, a esclavizarlos, hermanos. Pues la Biblia dice, ¿verdad?, que el que pues observa la ley
y no guardar en un punto es culpable de toda la ley. Por ejemplo, nomás la Torá son 613 mandamientos, la pura Torá. Entonces, imagínense, ahora, si cumpliera 612 mandamientos, que los pudiera cumplir, que no lo creo, los pudiera cumplir al pie de la letra, pero 613 no lo cumpliera, es como si hubiera quebrantado los 613. Eso dice la Biblia. Entonces, es muy importante, hermanos, estar preparados para que si alguien por ahí nos llega, hermanos, para tratarnos de impresionar, ¿verdad? Pues tener nosotros cuidado con quién estamos, ¿verdad?, hablando. Ahí el apóstol Pedro nos dice en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, Dios es glorificado por Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, como con su humanidad glorifica a Dios en su divinidad. Entonces, pero si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, estamos honrando la palabra de Dios. Así que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. Así que, como dice en Isaías, donde partimos, ¿verdad?, 8:20, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Podrá que conozca algunas cosas y sean buenas, pero si no está hablando conforme a la palabra de Dios, acomodando cada cosa en su lugar, como dijo Pablo, lo espiritual a lo espiritual y lo literal o natural a lo natural, ¿verdad? Lo que pertenece a la ley, pues conforme a la ley, y lo que no pertenece a la ley, pertenece a la gracia, acomodarlo conforme a la gracia, no querer hacer un enredo de acomodar lo que es la ley en la gracia y la gracia en la ley. No, cada cosa en su lugar. Así que es muy necesario, ¿verdad?, que nosotros conozcamos, hermanos, cuáles son sus artimañas, sus astucias que están utilizando. Y hay desde algunos que empiezan a desviarse de la palabra de Dios, de la doctrina, que empiezan con poquito, a otros grupos que ya están más avanzados, y a otros más avanzados, y a otros que están bien metidos en el judaísmo y quieren, ¿verdad?, judaizar o enseñar para que se haga como ellos piensan. Pero el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, alabamos al Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 3 y 4, Pablo tenía esa preocupación y dice: pero temo, era un temor, una preocupación de Pablo, que como la serpiente, ¿cuál serpiente? El diablo, cuando, ¿verdad?, tomando la forma de serpiente, ¿verdad?, como una mascota muy bonita, según para Eva, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Diciéndole: no, bien sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, serán abiertos vuestros ojos, van a adquirir más sabiduría. Así que era la preocupación que Pablo tenía, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, óigalo bien, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a Cristo, no a Moisés, no a la ley, a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, y ya de hecho hay quienes lo hacen,
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, no, que no es el Espíritu Santo. Algunos le dan cabida a cualquier espíritu y dicen: el Espíritu me dijo esto, y puede que sea cierto, pero no el Espíritu Santo. U otro evangelio, vea bien esto, Pablo dice: u otro evangelio. ¿Por qué? Que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Entonces, hermanos, vemos que Pablo estaba preocupado y dice: os aceptan otro evangelio, o sea, otra enseñanza. Ahora, porque si viene alguno predicando otro Jesús, otro evangelio que el que hemos predicado, o si, ¿verdad?, recibís otro espíritu, o recibís, ¿verdad?, otro evangelio. Cuando dice otro evangelio, que el que habéis aceptado bien lo toleráis, no es que haya otro evangelio, es que hay otra doctrina de error. Yéndonos un poquito adelante a Gálatas, capítulo 1, 6 al 9. Gálatas 1, versículo del versículo 6 al 9. Estoy maravillado, le dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué le dice esto Pablo a los Gálatas? Porque estaban aceptando el judaísmo para seguir un evangelio diferente. Y lo dice: no que haya otro, o sea, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros tenemos un evangelio que se nos ha predicado, y en eso tenemos que creer, es el evangelio de Cristo. Pero hay quienes perturban con otras enseñanzas para pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, porque es que a mí me habló un ángel, pues no le hace que sea un ángel, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea separado, sea, ¿verdad?, considerado pecado, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso significa, hermanos, sea separado, sea considerado un pecado. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación. Entonces, cuando dice sea anatema, sea separado, entonces no tenemos nosotros que dar cabida. Algunos dicen: pues yo, al que va a mi casa y me habla, yo le pongo atención. Muy mal hecho. ¿Creen que están haciendo bien con ponerle atención a cualquiera? Muy mal. La Biblia dice: si alguno viene con otra doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces, hermanos, el evangelio de Cristo es el que hemos aprendido, el que se nos ha predicado, es en el que tenemos que creer. Amén. No hay otro evangelio. Algunos han hecho otro evangelio, ¿verdad?, pero no hay otro. Así que ahí en Gálatas capítulo 2, Gálatas 2:14 en adelante vamos a estar leyendo, para que veamos lo que nos dice respecto a ese otro evangelio, a esa otra doctrina, la del judaísmo. Veamos, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligan a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento. O sea, Pablo era judío, conocía mejor que Pedro el judaísmo, ¿verdad? Era un maestro en grande, y era del linaje de los judíos. Su padre era judío, su madre era gentil.
su padre, ¿verdad?, era romano y su madre era judía, y dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, por el estar obedeciendo la ley, nadie alcanza justificación, o dicho de otra manera, no alcanza salvación, sino por la fe de Jesucristo. Ahí sí, hermanos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie, ni los mismos judíos no son justificados. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Oiga, si en la gracia que no es tan dura, fallamos, pecamos, faltamos, en la gracia que no es tan dura, que usted puede fallar en una cosa y no se le condena por las demás que no falló. En el judaísmo, si usted falla en un punto, es como si hubiera fallado en toda la ley. Y dice Pablo aquí, también nosotros, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, o sea que deseché, Pablo había desechado el judaísmo, si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, hermanos, había él muerto para esa ley, por la ley, porque la ley lo había traído a Cristo a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice, no desecho la gracia de Dios, pues si yo por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo quiero andar conforme a las cosas de la ley, pues entonces ¿en dónde quedó que Cristo murió por mis pecados? En aquel tiempo pues se tenían que matar animales, hacer sacrificios, ofrendas de holocaustos de animales, pero Cristo murió por nuestros pecados. Ya nosotros, hermanos, no tenemos que buscar una justificación por la ley. Nadie se va a justificar. Y luego sigue diciendo el capítulo 3 en adelante, oh Gálatas insensatos. O sea, no eran muy sensatos, no eran sabios, no eran muy entendidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se da cuenta? Ya estos eran hermanos, los Gálatas a los que les está escribiendo, ya eran hermanos que habían aceptado a Cristo, pero ahora habían dejado la verdad para volverse atrás. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y le dice, esto solo quiero saber de vosotros. Les hace esta pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermanos, cuando recibimos con fe la palabra de Dios. No me refiero al don del Espíritu Santo, al Espíritu Santo, porque una cosa es el don del Espíritu Santo, y otra cosa es el que da esos dones, que es el Espíritu Santo. Y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado, ¿cómo?
por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne, o sea, por las cosas, hermanos, de la ley. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Pablo, al decirles o por el oír con fe, se refiere al oír la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor dijo: la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, por la fe, porque él creyó. Y Abraham fue mucho antes de la ley. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, claro, hijos espirituales. Los que somos de fe, Abraham es nuestro padre en la fe, no en cuanto a la sangre. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quién? A los gentiles, no a los judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ya no solo los judíos, sino todas las naciones. O sea, todas las naciones tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, con el hombre de la fe. Nosotros somos bendecidos, de modo que los de la fe, o sea, nosotros, son bendecidos por el creyente Abraham, porque todo los que dependen de las obras de la ley, quiero que oigan muy bien esto, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, ¿por qué están bajo maldición? ¿Qué es tan malo? No, es demasiado bueno. Como no la pueden cumplir, siempre están en pecado. Por eso están bajo maldición. Pues escrito está: maldito, oiga, ¿quién? Todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si alguien no permanece para guardar los 613 mandamientos, si nomás con uno que falle, es maldito ya. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley, por la fe vivirá. Así que, hermanos, ¿verdad? Si alguien pretende, ¿verdad?, hacerle creer que está guardando la ley, es un gran mentiroso. Gran mentiroso. Nadie ha podido cumplir la ley. Entonces, la Biblia dice, ¿verdad?, que la ley, hermanos, pues al hacernos sentir que no podíamos, nos condujo. Hermanos, la ley fue nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un guía, alguien que lleva, por ejemplo, si usted tiene hijos pequeños que van a la escuela y pone a una persona que sea responsable de llevar a sus hijos a la escuela, ese que los lleva es el ayo, es el guía, hasta entregarlos bajo la responsabilidad del maestro. La ley fue nuestro ayo hasta entregarnos en manos del maestro, que es Cristo. Entonces, hermanos, la ley nos llevó, hermanos, al hacernos sentir pues que necesitábamos algo para poder cumplir.
Entonces nos entrega hasta la gracia, hasta en manos del Maestro, del Señor Jesucristo. Y hermanos, es como ahora nosotros somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos comunión, hermanos, tenemos paz para con Dios. Los que guardan la ley o pretenden guardarla no tienen paz, no tienen comunión, no pueden guardar la ley, lo intentan pero no pueden, Así que nosotros, hermanos, por la fe tenemos paz para con Dios. Por la fe somos justificados. Por la ley nadie puede ser justificado. Vamos a ver en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Vamos a ver dos versículos, el versículo 17 y el 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Esa gente que perturba a los hermanos, por lo regular no le andan hablando a los que no conocen el Evangelio. Por lo regular andan en las iglesias con los que ya conocen la palabra de Dios. Entonces dice, los que causan divisiones. Si alguien anda el mundo predicando, ahí no está causando divisiones. Divisiones es a los que están de verdad en la iglesia. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿De quién? De los ingenuos, de la gente que no está muy preparada. Es un ingenuo. ¿A poco sí, hermano? Fíjese, yo no sabía. Mire qué bien que ahora me dijo. Ya está comiéndose aquello, aceptando aquel engaño, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado con esta gente que vienen con otra doctrina. Y pues a los que engañan son a los ingenuos, ¿verdad? Vamos a ver también en segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria a Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5, y luego vamos a ver el versículo 7 y el 14. Segunda de Timoteo 3, 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pura apariencia de piedad o de cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay quienes, ¿verdad? Siempre están, mire, ya aprendí otra cosa nueva. Y ya aprendí otra cosa nueva. Pero pues si esas cosas, hermanos, que son solo para perturbación, no son conforme al Evangelio de Cristo, conforme a la sana doctrina, oiga, pues eso mejor no lo aprendan, ¿verdad? Entonces siempre están aprendiendo. ¿Por qué? Porque siempre están sacando novedades. Llega alguien y les habla del séptimo día, pum, lo aceptan. Llega alguien y les habla, ¿verdad?, de que ya el bautismo en el nombre de Jesucristo está mal. Que solo tiene que ser el nombre de Jesús. Ok, pues yo no sabía, miren qué bueno que me dijo. Y aceptan y lo vuelven a bautizar. Y llega otro con otra doctrina. No, usted, hermana, ya no necesita cubrirse la cabeza. Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. Mire, gloria a Dios. Pues hermano, qué bueno que me avisó. Y ya aceptó otra cosa. Y siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre andan
vengan con novedades. El verso 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, usted ha aprendido la sana doctrina. Aquí no le enseñamos otra cosa, sino conforme a la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando aquí de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No, lo que dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Si alguno hablare, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, es lo que estamos hablando y es lo que usted ha aprendido. No tenemos que andar sacando, ¿verdad?, buscando otras novedades por ahí, otro evangelio, otra doctrina. Porque hay muchos que hasta siendo pastores, siendo ministros, los han arrastrado con otra doctrina. Pero por regla general, ¿sabe a quién arrastran? A los que andan mal. Porque les abren una puerta diciéndole: mira, si tú andas mal, haz de cuenta que andas bien, porque ahora vas a empezar apenas de aquí en adelante. O sea, lo que hiciste, eso ya pasó, apenas vas a empezar. O sea, de aquí para adelante lo que cuenta. Y ya con esa puerta, pues, ¿verdad?, empiezan a aceptar otra doctrina. Así que tenemos que tener cuidado. Volvamos a Colosenses capítulo 2, 14 al 16. Colosenses 2:14 dice: para si alguien le quiere demandar que usted tiene que observar los días de reposo, de cesación, mire lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Era contraria, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo la clavó, se acabó aquello, hermanos, para que no nos quieran judaizar. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida. No, hermano, tú no debes de comer puerco porque eso es pecado. No, hermano, usted coma lo que sea, menos sangre, ni carne de ahogado, ni lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuál es lo sacrificado a los ídolos? Aquellos que hicieron una comida porque es el día de su ídolo, de su santo. Eso es pecado. Aquellos que también matan un animal y no lo degollan, lo matan de un golpe, de verdad, de asfixia. Esa es la verdad, carne de ahogado. O que si alguien mató un animal y sí lo sangró, pero recogió toda la sangre para hacer una comida, esa sangre no se debe de comer. Así que nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Los judíos tienen sus fraternidades, son 7 que tienen al año, ¿verdad? Entonces, ahorita en estos días acabo de pasar la fiesta de las cabañas. Entonces, bueno, es bonito, se gozan, se llenan de alegría, de gozo por ello, hermanos, es bonito. Pero nosotros no somos judíos.